Muy buenas noches, bienvenidos. Está terminando el feriado y nosotros estamos aquí para compartir con ustedes media hora de información. Lo que creemos que ha sido lo más importante de lo que ocurrió en la Argentina y en el mundo, te lo vamos a contar también hoy acá. Y este programa, ustedes saben, tiene una columnista de deportes, es mi compañera, mi amiga Gabriela Previtera. Muy buenas noches, Gaby, ¿cuál es el título de hoy? Muy buenas noches, Pablo. Hoy se ha cerrado una nueva fecha aquí en el fútbol argentino de Primera División, pero además estará jugando la selección argentina. Otro partido amistoso en China y en un ratito estaremos hablando de eso. Y está también con nosotros esta noche José Nathanson para hacer el análisis político internacional con muchas novedades en nuestra región. Así es, Pablo, hubo elecciones en Brasil, estamos esperando la segunda vuelta en Brasil y en Uruguay, la primera vuelta en Uruguay, pero ayer hubo elecciones decisivas en Bolivia en donde Evo Morales arrasó, ganó con más del 60% de los votos. Vamos a estar hablando de eso en un ratito. Y hoy comenzamos el día con la noticia del fallecimiento de Antonio Cafiero, un hombre respetado y admirado por todo el arco político argentino y por los militantes también. Un hombre, realmente un hombre de la política. En este momento sus restos están siendo velados en el Senado Nacional. Hay allí un equipo de la televisión pública. Muy buenas noches, Ariel Lima. Hola, Pablo. Bueno, estamos sobre la calle Entre Ríos, sobre la explanada del Congreso, sobre la calle Entre Ríos. Ya se están preparando todas las ambulancias y los camiones para el traslado de los restos de Antonio Cafiero hacia una cochería de la localidad de San Isidro, donde mañana por la mañana va a tener una ceremonia íntima con sus familiares para brindarle la última despedida. Fue incesante durante toda la tarde, desde las 3 de la tarde, la cantidad de dirigentes, sindicalistas, rectores de universidades, en fin, todo un gran arco político que vino a darle el adiós a Antonio Cafiero y lo hacía de esta manera. Él recuperó el peronismo después de la derrota del 83 con una honestidad, una capacidad intelectual y un coraje, una energía. Y además se muere en esos tiempos que fue todo. Son todos recuerdos. Creo que Antonio fue una persona extraordinaria y un hombre de una generosidad enorme. Y sí, por supuesto, es un legado grande que deja y no hay duda de que será la propia historia la que dirá quién lleva todos estos temas adelante, quién es el que llevará todos estos ideales adelante. Él siempre tuvo su ideal asociados a Perón, a Eva Perón, siempre vinculado a crear en las generaciones jóvenes ese espíritu de militantes. Que él decía que el que descubre y el que reconoce una idea la sigue para siempre, como una novia, como un amor. Y él entendía la política en ese sentido, era un enamorado del peronismo y de la política. Y él la siguió, hasta la muerte siguió con eso. Marcó a fuego al peronismo, por su conducta, por su dedicada vocación de servicio, por no mentirle a la gente y haberse acercado a los pobres y a los indigentes como ningún otro lo hizo. Un hombre con una cabeza distinta. Y después de pasar mucho tiempo, me tocó tener la oportunidad de hacerlo un consultor, alguien que siempre tenía un gesto de buena fe, un gesto del amigo. El viejo era un amigo, yo lo sentía un amigo, y entonces era un deber estar presente para dejarle el reconocimiento a su familia también, a quien le tengo mucho respeto. Siempre con mucha generosidad y con mucho compromiso con la Argentina, con mucho compromiso con el justicialismo, con una enorme honestidad intelectual, digamos, ¿no? Era de esos dirigentes que hacía un discurso en un estadio lleno o en una reunión con un grupo de militantes y siempre trataba de dejar una idea positiva, una idea de cómo había que actuar de aquí para adelante, digamos, ¿no? Un hombre que hizo siempre del diálogo, de la búsqueda del acuerdo, su norte, y en toda su trayectoria, siempre apostando por la institucionalidad, siempre buscando el acuerdo, por lo tanto tengo un gran recuerdo de él. Y sin duda me parece que son los arquetipos en los cuales siempre hay que buscar para reflejarse, para buscar cuál es el paradigma, cuál es el ejemplo para seguir. Es un hombre que ha honrado los ideales del peronismo y también
nos planteaba el pensamiento del general Perón proyectado a estos tiempos y hacia el futuro, ¿no? Él recreaba la doctrina justicialista y cómo tenía más vigencia que nunca, sus principios humanistas, la búsqueda de la justicia social, todo lo que es un eje central del peronismo, cuidar a los más humildes, a los que necesitan más que nunca del apoyo del Estado para salir adelante, que gobernar es crear trabajo. No podemos olvidar con el levantamiento de los caras pintadas, cuando el doctor Alfonsín, que era presidente de la Nación, él se puso al lado en el Cabildo y lo acompañó en todo lo que sea necesario. Así que como demócrata es un ejemplo, como padre es un ejemplo, crió 10 hijos, como compañero creo que es un ejemplo. Creo que la Argentina perdió un grande. Allí la despedida de Antonio Cafiero en el Senado. En un ratito volvemos con Ariel Lima, que está haciendo trabajo para la televisión pública, cubriendo la despedida a Antonio Cafiero. Tenía 92 años, 10 hijos, más de 40 nietos. Era contador público, doctor en Ciencias Económicas. Comenzó a militar justamente el 17 de octubre de 1945. Lo decíamos al principio del programa. Respetado y admirado por propios y ajenos. Este era Antonio Cafiero. El 17 de octubre es, como te podría decir, la ratificación popular de todo aquello que Perón decía en los discursos y de todas las conquistas que él le fue dando, sobre todo al sindicalismo obrero, ¿no es cierto? Eso fue, diría yo, el bautismo popular de Perón. Tanto la idea de la justicia social, la idea de la soberanía política, la idea de la independencia económica, la idea del voto popular, la idea de la democracia efectiva, todo eso se ha mantenido. El pueblo no olvida a quienes fueron sus líderes naturales. Día de reafirmación, lealtad y fe peronista, 1975. El ministro de Economía, doctor Antonio Cafiero, viene caminando hacia Casa de Gobierno y es abrazado por gran cantidad de público allí presente. Un político tiene que tener mucho de actor también, y un actor de político, así dicen los que saben. En reconocimiento a la trayectoria de un referente de la política argentina de los últimos 60 años y a su aporte para la vida democrática de nuestro país, la legislatura porteña declaró ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires Antonio Cafiero, quien, si bien está muy vinculado con la provincia de Buenos Aires, de la que fue gobernador, nació en realidad en la capital federal el 12 de septiembre de 1922. Y es una distinción que me enorgullece. Y además me obliga a persistir en mis convicciones, en mis luchas y en todo lo que históricamente he venido haciendo por el peronismo, ¿no? Cafiero fue ministro de Comercio Exterior durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, con tan solo 30 años de edad, además de haber sido luego diputado nacional, gobernador, embajador en Chile y senador nacional desde 1993 hasta 2005. También tuvo un rol preponderante, siendo convencional constituyente para la reforma de 1994 y en 1996 promovió el proyecto que, una vez aprobado, dotó de autonomía a la ciudad de Buenos Aires y que pasó a la posteridad como la Ley Cafiero. El acto oficial del Partido Justicialista Nacional y el de la provincia de Buenos Aires se realizó en la ciudad de La Plata, en el Teatro Argentino, encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Primero habló el vicegobernador Alberto Balestrini y declaró ciudadano ilustre de la provincia al exgobernador Antonio Cafiero. Yo quiero dedicar este homenaje no a mi persona. Soy demasiado pequeño en la historia tumultuosa del peronismo como para pretender un homenaje con lo que ustedes me están rindiendo. Yo quiero hacer de este homenaje un homenaje a todos los luchadores del peronismo de todos los tiempos.
mundo que vivimos en general, a nuestros pueblos y fundamentalmente a nuestros políticos no nos conforma. Porque el mundo está teñido de egoísmo, de codicia, de lucha, de violencia, hasta de terrorismo. Y nosotros no queremos este mundo para nuestros hijos y nuestros descendientes. Dos días de duelo decretó el Estado Nacional. Nosotros continuamos con la información y tiene que ver lamentablemente con otro fallecimiento, porque ayer hubo que lamentar la muerte de Enrique Petracchi, juez de la Corte Suprema de Justicia. En el cementerio de La Recoleta fueron inhumados los restos del fallecido ministro de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Petracchi. La justicia pierde mucho, pierde a uno de sus jueces de la cabeza del Poder Judicial y además, bueno, un juez realmente ejemplar. Acompañar a un juez de la Corte que ha cumplido su función con mucho prestigio, mucha honorabilidad y durante muchos años, de manera que es un gran ejemplo de juez. Y la verdad es que este ha sido un año muy duro para nosotros, porque con la pérdida de la doctora Argibay y ahora el doctor Petracchi, es un año realmente de mucha pena, de mucho dolor. Estamos muy tocados todos. La verdad es que estas cosas son duras de superar. Petracchi integró el máximo tribunal desde el retorno de la democracia en 1983. Sabía derecho en serio. Y bueno, algún día alguien desempolvará los votos de Petracchi en estos 30 años, ¿no? Y se pondrá de relieve la obra que él hizo con su doctrina en el interior de la Corte. Un juez demócrata, un juez progresista, un juez valiente, pero además creo que es importante destacar que Petracchi fue un juez que siempre interpretó claramente la Constitución, tuvo en cuenta no solamente la ley, sino el espíritu, la voluntad del legislador, y tuvo siempre un claro compromiso con los sectores más humildes y con los sectores más vulnerables de la Argentina. Y tenemos más información en este picado de noticias. El juez Eugenio Zaffaroni reiteró que presentará su renuncia cuando cumpla 75 años en enero próximo. La Corte quedará con 4 integrantes tras el fallecimiento de Enrique Petracchi. El gobierno deberá proponer otro juez. El programa Ahora 12 generó ventas por más de 530 millones de pesos, según informó el Ministerio de Industria. Indumentaria, línea blanca, construcción y muebles son los sectores destacados. La diputada nacional de UNEN, Victoria Donda, aseguró que no tiene nada que ver con Macri, que su espacio no irá ni con el jefe de gobierno porteño ni con Massa. La Dirección de Defensa Civil de Neuquén informó que mantiene el alerta amarillo por la actividad del volcán Copahue. La población debe estar tranquila, indicaron. Elenita Galván rechazó el trasplante de médula ósea. La beba, que continúa internada en Estados Unidos, deberá someterse a otra intervención. La donante será su mamá. Murió Estela Maldonado, la histórica dirigente de Cetera. Padecía un tumor cerebral. Era una militante de la vida, de la educación y los derechos humanos, y nos enseñó otra forma de hacer sindicalismo, dijo su compañero de Cetera, Alejandro de Michelis. Maldonado sostuvo a lo largo de su trayectoria gremial la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo, ampliar la formación de bases y reflexionar sobre las prácticas educativas. Una de sus preocupaciones era la pérdida de la autoridad pedagógica. Cambiamos ahora de tema. Recapturaron a 5 de los 12 presos que se fugaron de la comisaría de Luján. La tranquila ciudad de Luján amaneció desierta, luego de las peripecias vividas con la fuga de un nutrido grupo de reclusos que se escaparon de la comisaría primera, ubicada en esta céntrica esquina de la calle Las Heras 387. Y si bien fueron recapturados 5 de los 11 fugados, los vecinos alertados
viven estas horas con atención y recluidos en sus casas a modo preventivo. Los vecinos están asustados porque no es normal. Luján es una ciudad de casas bajas, una ciudad tranquila, y uno suponía que en la comisaría primera existía la cantidad de policías que debía existir. Lo que no sabíamos es que realmente era una bomba de tiempo y que había 30 reclusos ya viviendo, no como un lugar de traslado, digamos, transitorio, sino que estaban ahí desde hace bastante tiempo. Los 11 presos habrían escapado por la puerta o bien por los techos. Y luego de ganar los fondos, algunos de los fugados se habrían refugiado en casas de vecinos. Estamos sentándonos en la casa de mi tía y nos avisa el hijo de mi señora que habían entrado en la casa de mi suegro, la policía, habían roto el portón me rompieron la puerta del balcón de la cocina, las persianas, bueno, y saltaron 2 delincuentes en el fondo y de ahí subieron al techo, que lo agarraron acá, en el balcón Justo al lado de casa se ve que habían entrado 2 por los techos, agarraron a uno de los chicos que estaba trabajando en la terraza y los metieron para adentro. Bueno, adentro estaba el hermano y la madre. Y bueno, les pidieron que apaguen las luces, los televisores, les preguntaron si tenían algún auto o celulares, se ve que bueno, para tratar de escapar. Y atrás de ellos se ve que ya venía la policía por el mismo camino y los agarró escondidos adentro. Los habitantes de la zona sospechan de esta fuga masiva, ya que los reclusos pudieron escapar de la principal comisaría ubicada a 2 cuadras del centro y a 4 de la histórica Basílica de Luján. Un perímetro que se supone debería estar muy custodiado. Tenemos miedo todavía, sí, hay, por lo menos por la información oficial, todavía hay 6, 7 delincuentes que andan dando vueltas por Luján. Volvemos ahora al Congreso Nacional. Se están despidiendo los restos de Antonio Cafiero y un móvil de la televisión pública con Ariel Lima. Sí, a punto de ingresar el féretro en estas ambulancias que se han ubicado aquí en la explanada que da a la calle Entre Ríos, precisamente allí sale. Podemos ver a Juan Pablo Cafiero, sus hijos, familiares, trasladando el féretro que, como decíamos en nuestra salida anterior, va a ser llevado a una casa velatoria en la localidad de San Isidro para mañana, en una ceremonia íntima, se realice la despedida con los familiares, algunos aplausos de algunos militantes que se han acercado hasta aquí, hasta la explanada de la calle Entre Ríos, y ya está ingresando el féretro en esta unidad de traslado, cubierto como corresponde por la bandera argentina. Recordemos, Antonio Cafiero fue senador nacional, ministro de Economía, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, precandidato presidencial del justicialismo. Bueno, toda una carrera política que se vio reflejada y reconocida durante toda la tarde por las visitas que recibió para su última despedida. Vemos a los familiares allí al lado de la ambulancia. Pablo, nos estamos quedando con esta imagen de la partida de aquí del Congreso Nacional de los restos de Antonio Cafiero. Muchísimas gracias, Ariel, por la cobertura, a vos y a todo el equipo. Nosotros continuamos con la información. En este caso, la noticia llega de la provincia de Salta, donde una multitud de mujeres se manifestaron en contra de la violencia de género, del femicidio y a favor del aborto legal. Siempre vamos a entrar. Excedió todas las expectativas, más de 20 cuadras de mujeres luchando por nuestros derechos, obviamente con diferencias de opiniones, pero lo más importante es que todas juntas en la lucha, ¿no? Y eso creo que quedó bien evidenciado en esta marcha por nuestra ciudad. La tercera jornada de la Marcha del Encuentro fue un éxito avalado por las casi 40.000 mujeres que participaron.
Luego del acto de cierre en el Estadio Delmi, se leyeron las conclusiones de los 63 talleres, como familia, sexualidad, violencia, salud, crisis social, impunidad, desocupación, pueblos originarios, anticoncepción y aborto, entre otros. Hay temáticas más convocantes, la violencia es una de ellas. Otra es estrategias por el aborto legal, derechos sexuales y reproductivos, que también convocan a muchas mujeres, y está la palabra y las voces de todas las mujeres. Uno de los talleres más concurridos fue el de seguridad. Se habló sobre acoso sexual, violencia institucional, sobre la formación en perspectiva de género, sobre el respeto de las leyes de diversidad de género dentro de las fuerzas de seguridad también, que es un tema que se está visibilizando en los últimos tiempos. Y fue un taller bastante productivo pese a la oposición de algunos sectores que entendían que un taller donde se hable sobre temas que atañen a las mujeres en seguridad no correspondía a este encuentro. La 30ª marcha del encuentro ya tiene sede y fue consensuada por todos los participantes luego de la conclusión de los talleres. Va a ser en Mar del Plata, en octubre del 2015. Evo Morales arrasó con las elecciones en Bolivia, encara su tercer mandato. José Nathanson, ¿cuál es el análisis, la primera impresión, el porqué de esta tan importante elección de Evo? Bueno, lo primero, Pablo, que uno diría es que el triunfo fue absolutamente contundente. Evo Morales sacó el 61% de los votos según los conteos provisorios, porque todavía no hay resultados definitivos. Esto lo estaría acercando a tener 2/3 del Congreso, que es lo que necesita para sacar cualquier ley sin necesidad de hacer una alianza política e incluso poder reformar la Constitución. Evo Morales ganó en todos los departamentos, salvo en uno, y ganó incluso en Santa Cruz de la Sierra, el departamento que en su momento lideró, la región que en su momento lideró esa especie de intento casi secesionista contra Evo Morales. Uno podría decir que Evo Morales está construyendo una hegemonía política en Bolivia, como no se veía desde por lo menos los últimos 50 años. Hay un consenso alrededor de la figura del presidente, del gobierno, que realmente es muy impactante. Ahora, la explicación no es tan misteriosa. Si uno mira un poco los indicadores económicos, por ejemplo, Bolivia creció entre 5 y 6% en promedio desde que Evo Morales llegó al gobierno. Son los índices de crecimiento más importantes de los últimos 50 años de la historia de Bolivia. La pobreza cayó del 38 al 21%, es decir, no solo hubo crecimiento, sino que también hubo una caída importante de la pobreza, una mejora de los indicadores sociales, en un manejo económico muy prudente. Evo Morales, por ejemplo, para darte un dato, Pablo, tiene al mismo ministro de Economía desde que asumió el poder en 2006. Nunca cambió su ministro de Economía. Las reservas de Bolivia equivalen a la mitad del PBI. O sea, impresionante. Impresionante, es como si en Argentina hubiera hoy, 120.000 millones de dólares de reservas. Creció mucho, baja inflación, es otro de los datos importantes de Bolivia, pero tampoco es porque uno lee un poco, repasa un poco la prensa y la prensa conservadora en los últimos tiempos y parecería como que Evo Morales se ha convertido, en Salinas de Gortari, en Fernando Enrique Cardoso, en Carlos Menem. No hubo solo prudencia macroeconómica con Evo Morales, también hubo una mejora notable en los indicadores sociales, una mejora notable de los indicadores de igualdad, de pobreza, etcétera, y hubo también un recambio de elites. Si uno mira, por ejemplo, el Congreso boliviano, es un Congreso donde está lleno de indígenas, muchos indígenas con pollera, mujeres, jóvenes, etcétera. Es decir, hubo una combinación de alto crecimiento económico, de un manejo macroeconómico muy prudente y muy razonable, con una mejora importante de los índices de inclusión. Eso me parece que explica. ¿Y cómo crees que logró, teniendo en cuenta lo que sucede habitualmente en nuestros países latinoamericanos, del odio que genera en las clases más conservadoras, este tipo de políticas como las que llevó adelante Evo y él mismo en el poder, digamos? ¿Cómo sorteó ese odio más allá del bienestar económico? Quiero decir, hay muchos casos en América Latina donde el bienestar económico no alcanza para aplacar eso. No, me parece que son varias cosas. Primero, Evo, cuando fue elegido en 2006, produjo una revolución simbólica. O sea, el hecho de que un indígena llegue al poder en Bolivia era algo absolutamente impensable hacia
unos años atrás, digamos. Es un primer punto. Y después Evo fue logrando ganarle a las diferentes oposiciones que se le fueron, ganarle democráticamente. Evo convocó un plebiscito, reformó la Constitución, plebiscitó la Constitución, fue aprobada con más del 60%, se le sublevaron unas cuantas regiones, logró políticamente construir y logró también articular una hegemonía. O sea, es que Evo, por ejemplo, llevó como candidato dentro de las listas del MAS al alcalde, al prefecto de Santa Cruz. O sea, también tejió alianzas claro, moderadas. Y un dato último que me parece importante, Pablo, vos sabés que en el censo del 2001 el 62% de los bolivianos se autodefinía como indígena, como aymara, como quechua, como perteneciente a alguno de los pueblos originarios de Bolivia. En el censo del 2012 el 42% de los bolivianos solamente se define como indígena. ¿Esto quiere decir que hay menos indígenas en Bolivia? No. Quiere decir que hace 10 o antes de que Evo Morales llegara al gobierno, definirse como indígena era una forma de plantearse contra el Estado blanco, contra el Estado colonialista, contra el Estado opresor, etc. Ahora ya no es más, porque el Estado en algún sentido se ha indigenizado en Bolivia. Y me parece que la distancia, esos 20 puntos menos de personas que se autodefinen como indígenas, explican también un poco el triunfo arrollador de Evo Morales ayer. Impresionante. Muchísimas gracias, José, por el análisis. Nosotros nos vamos al corte y ya volvemos con más resumen de noticias de la televisión pública. No se vayan.